Está con nosotros en piso, en BTV Noticias, el politólogo Federico Irazábal. Federico, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, un gusto. Bueno, habemos fórmula. Finalmente. Y te hemos pedido que estés acá. Yo atrevidamente había dicho desde el propio domingo de noche que ni Talvi quería a Sanguinetti en la fórmula, ni Martínez quería a Carolina Cose en su fórmula, porque si no era evidente que esa misma noche la fórmula hubiera estado mencionada. Pero, ¿qué te ha dejado? Vamos a arrancar por ahí, toda esta movida que algún diario ubicó como un tatetí, que el genial Aroxa puso como las puertas del Castillo de la Suerte, en una de ellas estaba el Chancho, obviamente. ¿Quién será el Chancho, no? Bueno, ese es el tema, habrá que ver quién era el Chancho. Pero la verdad es que en la noche del domingo es bien cierto, ¿no? Si tanto Martínez hubiese querido a Carolina Cose o tal vez hubiese querido a Sanguinetti, la fórmula se cerraba en ese momento. Lo que me dejó pensando todos estos días es, bueno, Martínez estuvo encabezando las encuestas de intención de voto para la candidatura del Frente Amplio durante meses, durante toda la campaña prácticamente. No fue así el caso de Talvi. ¿No tuvo tiempo de pensar en alternativas, en cómo iba a solucionar este tema, sabiendo ya de antemano que Carolina Cose no era la candidata de su preferencia? ¿Le costó tanto arriesgar esa unidad que pregonaron durante la campaña, manteniendo algunas conversaciones con otros sectores para decir, bueno, en caso de que no sea Carolina Cose, ¿quién va a ser? Eso es lo que a mí me llama la atención, el nivel de improvisación para esta decisión. Desde tu punto de vista, ¿cuánto pesó el episodio del 2009? Se estaba yendo Ehrlich y venían en el 2009-2010 las elecciones municipales y el Partido Comunista y el MPP lo dejaron afuera. Sí. Y es Ana Olivera la candidata y posteriormente la intendenta. ¿Pesa eso? No sé si hay un rencor ahí de Martínez en recordar lo que le pasó en 2009, pero sí lo curioso es que acude a una candidata que en realidad respaldaba la fórmula del cuarto precandidato en la interna. Es decir, que ya no solamente se saltea a Cose, sino que también se saltea a Andrade. Si bien Graciela Villar tiene una militancia sindical, social, muchos la señalan con un perfil similar al de Andrade en lo discursivo, en sus formas, es una candidata desconocida, diría que para el 99% del electorado. Es una candidata muy del Frente Amplismo identificado de larga data. Y yo no sé si el Frente necesita asegurar esos votos con una nominación de una candidata de estas características, o va a tener que salir a ampliar un poquito más el espectro. Y entonces recurrir a una candidata con ese nivel de desconocimiento le va a implicar un esfuerzo adicional en el inicio de la campaña para hacerla conocer. Entonces ahí se van a desperdiciar esfuerzos, tiempo, jugadas, ocasiones importantes. Hablábamos con compañeros acá en BTV Noticias antes que llegara esta entrevista. Nosotros lo decíamos en otras palabras, yo lo voy a decir al aire, es más guerrera, es más frontal, cuando en realidad la vicepresidenta va a ser la presidenta eventualmente del Senado y de la Asamblea General. Ese es un factor que además parece Pero no traerá eso el discurso tradicional y capaz que la trajo por ahí. Bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿cuáles son los antecedentes de Graciela Villar en este caso? Sí, se destaca su trayectoria en el movimiento sindical, en la rama de la salud, tiene una militancia social muy probada, tiene una trayectoria como edila, pero una cosa es estar en la Junta Departamental, donde el gobierno tiene mayoría automática, especial, y otra cosa es estar en un parlamento que además, como este parlamento, más que ningún otro, pinta que va a venir muy dividido y pinta que puede venir además con un desequilibrio de fuerzas no favorable para el Frente Amplio. Y entonces tiene la suficiente capacidad de articulación, la suficiente trayectoria parlamentaria. El Frente ya jugó con fuego nominando a Raúl Sendic a la vicepresidencia de la República. Probablemente sí, en aras de una muy buena votación que tuvo en el año 2014. Jugó con fuego con el Diario del Lunes. Con el Diario del Lunes, pero era una figura, relativamente poco experiente. Sí, después de todo lo que pasó, por supuesto, se quemaron todos los papeles, pero en realidad, ya después de esa jugada, ¿hay espacio para otro riesgo de estos? Esto es una jugada muy arriesgada, porque además, tengamos en cuenta, el vicepresidente preside la Asamblea General, marca la agenda legislativa, articula con la oposición necesariamente. Y otra cosa muy importante, que por supuesto nadie lo piensa así de primera, pero sustituye al presidente en caso de ausencia. Entonces, podría eventualmente ser presidenta de la República, una persona que no compitió en la interna, que no sabemos el caudal electoral que no tiene trayectoria político-electoral más allá de ser edila, y es como sacar la lotería el primer día, ¿no?
Con respecto a esta cuestión de las mujeres, esto que está de moda, dijo Mujica. El asunto de la mujer. El asunto de la mujer. El Frente pareció embretarse porque está resuelto que la fórmula, que mejor dicho, que las listas al Senado de Diputados serán 1 y 1, no como dice la ley, 2 de un sexo y otro de otro sexo, porque antes decía 2 hombres y una mujer, que era horrible, pero ahora dice 2 y 1 y está muy bien redactado. Se embretó con eso, incluso hay alguna legisladora que dijo, si no hay una mujer no voto. Claro, esa fue una decisión en realidad que el Frente toma en consonancia con lo que ha sido su discurso. Digamos, si vamos más atrás, el Frente se embanderó con el discurso del movimiento feminista, creo que acertadamente, y eso le rindió muy bien electoralmente, pero a la hora de tomar una decisión tan importante como la de la constitución de la fórmula por paridad, es difícil, porque en el caso de las listas uno tiene opciones, y entonces, bueno, y tiene órdenes, y tiene de repente más de 2 posibilidades. Pero acá es la vicepresidenta única, entonces igual que el candidato único a la presidencia. Por lo tanto, ahí hay un problema ya de fondo de anunciarlo. Pero además, después de que lo anunció, había otras mujeres que tienen otra trayectoria parlamentaria, otra figuración, otra afiliación sectorial, que circularon sus nombres, por supuesto, también. Pero al final, digo, para terminar hablando de Natalia Oreiro, como terminamos hablando ayer, evidentemente para Martínez estaba muy claro que las figuras que hoy el Frente estaba ofreciendo como de primera línea no iba a ser ninguna. Hoy en las primeras declaraciones de Graciela Villar está por allí también, estoy dispuesta a debatir con Beatriz Argimón, así ya puso la... Todos quieren debatir ahora, ¿no? Hace unos años no sé si quería todos, debatir. quiero ver lo que todos quieran debatir. Habrá que ver eso. Pero bueno, a mí me parece sano, está bien. En definitiva, me parece que es confrontar a 2 mujeres que además tienen una trayectoria dentro de las reivindicaciones de género, pero que además tienen una trayectoria política, por supuesto. Recién decía yo, parezco contradecirme, pero Graciela Villar, fuera de lo que es la política partidaria, a nivel sindical tiene trayectoria, tiene militancia en el movimiento social. Beatriz Argimón también la tiene, y sería interesante ver las 2 compañeras de fórmula de los 2 partidos más importantes encabezar un debate, como también sería muy bueno ver a los 2 candidatos presidenciales encabezar un debate. El director de equipos decía el jueves en Búsqueda, y seguramente tú lo viste, Ignacio Suárez Návar, que le queda poco tiempo al Frente y que está en una situación parecida a la de 2009, con una especie de piso y techo de 40%, pero que después perdió con Valle. Coincido, del 99. Del 99. Coincido, es decir, esta es la elección en la que el Frente presenta la mayor probabilidad de derrota de las últimas 4 que ha competido. Por lo tanto, creo que tomar estos riesgos, como decía anteriormente, es complicado. Capaz que era mejor ir por lo seguro, tratar de conformar un electorado más amplio, apuntar a un electorado más amplio, no tan sectorial, porque hay una cantidad importante de votos muy volátiles, muy flotantes. Se vio el domingo pasado, el Frente marcó su votación más baja en la interna, aún teniendo una oferta electoral de la más variada que ha presentado en toda la historia de las internas. Entonces, hay ahí como una disonancia, ¿no? El Frente presenta una oferta que supuestamente conforma a la mayor parte del electorado, y el electorado le da la espalda yendo a votar en menor número que el que fue a votar en la elección pasada, donde Vázquez presentaba una hegemonía ya de antemano contra Constanza Moreira. Las redes le pegan a Talvi, por ejemplo, por Chicago Boys. Y el candidato del Frente Amplio se va el fin de semana de vacaciones a Estados Unidos a ver a la hija que estudia en Estados Unidos. Y eso es un poco duro, ¿no? Yo creo que cada uno vive donde puede y hace su camino, y el camino de los hijos no debe ser achacado a los padres. Y eso vale tanto para las hijas de Daniel Martínez, como para el hijo de Juan María Bordaberry, como para el hijo de Raúl Sendic. Me parece que es un poco duro endilgarle a los hijos las acciones de sus padres, y también a sus padres las acciones de sus hijos, ¿no? Pero bueno, deja un frente muy abierto. Yo lo que sí no veo muy aconsejable es que Martínez tire esta bomba ahora y se vaya. Es decir, no es momento de repente para salir ahora a la fórmula del Frente junta, a hacer unas ruedas de prensa. De repente ahí yo pensé, hoy lo hablamos en prensa, también debe haber un acuerdo, vamos a mantenernos en silencio en los próximos días. Claro, pero es un silencio que en realidad va a permitir que se diga mucho con el candidato ausente. Entonces, ¿para qué dejar ese flanco abierto? Tal vez mejor dejar que hablaran durante 10, 15 días que el candidato estaba de vacaciones, y al volver cerrar la fórmula, y si no, quedarse acá. Federico, gracias por hoy, buen fin de semana. Muchas gracias. Momento de una pausa, ya venimos.